Los maquinistas, una figura hasta ahora poco visible pero esencial, los que nos llevan y nos traen cada día en el tren, se han convertido en los principales defensores de la seguridad ferroviaria en este país. Van a la huelga en todo el territorio porque aseguran que no se sienten seguros circulando por las vías. El ministro Puente resta importancia a sus protestas y sugiere que estas responden a un suflé emocional, al estado de ánimo de esos trabajadores tras la muerte de dos compañeros. Ellos lo niegan en rotundidad, dicen que no tiene nada que ver ni con esos trágicos sucesos ni con sus condiciones laborales. Denuncian algo distinto y muy grave. El Ministerio no responde a sus demandas y no existen garantías suficientes para garantizar la seguridad de los trenes. Y la pregunta es inevitable. ¿A quién creemos? ¿Al ministro del coche oficial o a quienes trabajan cada día sobre los raíles? Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Todas las hipótesis sobre el terrible accidente ferroviario en Adamuz siguen abiertas, excepto las que afectan directamente a la responsabilidad de Óscar Puente. El ministro en cada una de sus intervenciones y entrevistas aclara que el origen del descarrilamiento no tiene nada que ver con el mantenimiento de las vías, aunque eso, como saben, lo tendrá que dictaminar la investigación. Hay testimonios de viajeros del tren Irio que revelan que 2 horas después del accidente nadie sabía que el Alvia estaba parado unos metros más allá. Las dudas sobre cómo fue el descarrilamiento, la colisión, el origen del accidente e incluso lo que se tardó en socorrer a las víctimas siguen ahí 4 días después y por eso sería conveniente que todo se supiera cuanto antes. Fundamentalmente, pues por las víctimas y sus familiares. Hoy se han celebrado varios funerales y uno de ellos es el de los 4 miembros de una misma familia que volvían de Madrid en el Alvia y donde milagrosamente se salvó la niña pequeña de tan solo 6 años. Laura Zembranos, buenas noches. Dolor desgarrador, desde luego, en Aljaraque, en Huelva y en otros puntos. Buenas noches, José Luis. La verdad es que las imágenes conmocionan. Abrazos y muchas lágrimas en varios funerales que se celebraban hoy. Este es el de Aljaraque, donde hoy se despedía a los padres, al hermano y al primo de la niña de 6 años, de Cristina, única superviviente de los 5 miembros de la familia que viajaban en el tren. Y este es otro de los funerales celebrados hoy. En él se despedía a David Cordón, padre del futbolista del Getafe Da Vinci. Familiares, amigos y vecinos le han despedido en la ciudad de Huelva. Ya son 45 los muertos en el accidente de Adamuz y finaliza la búsqueda de los cuerpos al localizar esta mañana 2 que permanecían desaparecidos. Aún están ingresadas 31 personas, 6 de ellas en la UCI. Pues los que se han plantado ya son los maquinistas, hartos de que el Ministerio de Transportes no haga caso a sus reivindicaciones desde hace meses. Enviaron quejas y avisos que quedaron en saco roto tanto del tramo donde se produjo el accidente como del AVE Madrid-Barcelona y de los rodalíes en Cataluña. No podemos jugarnos la vida, han dicho, y por eso han convocado una huelga que, como saben, se va a celebrar los días 9, 10 y 11 de febrero. Sí, porque están hartos. Dicen que no se les tiene en cuenta para cuestiones de seguridad y al final los que están en primera línea son ellos. Exigen un cambio porque ya lo alertaron, no se les hizo caso y lamentan que se haya esperado a que ocurra una tragedia como esta para escucharles. Lo que queremos es un cambio en el sector ferroviario, un cambio porque todas estas circunstancias, incluso el último fallecimiento en Cataluña, ya se había avisado de ese riesgo con anterioridad y no se paró la circulación hasta que se había producido ese fallecimiento, con lo cual lo que entendemos es que al final a los profesionales que estamos en primera línea, a los maquinistas, a los mantenedores, a los responsables de circulación, cada vez se nos tiene menos en cuenta en la operación ferroviaria o no se nos deja o no se nos tiene en cuenta para tomar decisiones en seguridad. Y en el plano político, hoy así el PP rompe la tregua con el gobierno, no piden de momento responsabilidades políticas ni dimisiones y apuntan todas las críticas a Óscar Puente, aunque no es el único. No va a ser el único. Se las pedirán también a Pedro Sánchez. Hoy el Partido Popular asegura que pedirán las comparecencias del presidente del Gobierno y del presidente de Adif en el Congreso para dar explicaciones por el accidente de Adamuz. También se las pedirán a Óscar Puente. Tanto la leonesa Esther Muñoz como Isabel Díaz Ayuso eran hoy muy críticas con él. Si yo fuera socialista,
y estuviese aquí hablando de una gestión gobernada de una emergencia por el Partido Popular, por ponernos en unos pocos meses, yo estaría llamando asesino al señor Óscar Puente, algo que no voy a hacer. Si yo fuera Óscar Puente, estaría tuiteando ahora que las cosas están calentitas en los trenes, como hizo él durante los incendios de mi tierra. Y no lo he hecho y no lo voy a hacer. No somos iguales. Si ahí tenemos al mando a un ministro que nunca tuvo la humildad de llegar a un ministerio, dedicar tiempo a aprender y saber qué tenía entre manos, sino que simplemente se ha dedicado a hacer propaganda, a hacer anuncios, como ir en tren a pie. Imaginas lo que puede haber sido esto. Entonces, todos sabemos que quienes imponen la ley del silencio para que estos días no se hable del asunto son los más beneficiados porque saben que esta vez no tienen a quién culpar. Bueno, tras el accidente de Rodalies el martes por la noche en la provincia de Barcelona, donde falleció un maquinista, sus compañeros convocaron un parón que ha provocado un auténtico caos en Cataluña. Finalmente, tras 2 días de bloqueo, esta tarde, Laura, ha habido un acuerdo. Sí, porque esta mañana los maquinistas se negaban a mover los trenes, pero tras una intensa reunión se ha llegado a un acuerdo en el que el Gobierno ha pactado con los sindicatos hacer inspecciones visuales en las vías para verificar la seguridad. El servicio se irá restableciendo progresivamente, pero no se concreta cuándo. No se garantiza su funcionamiento durante el viernes. Hoy el presidente de Junts, Carles Puigdemont, cargaba contra el Gobierno español. Es el momento de decir que ya es suficiente. Pienses lo que pienses. En manos de esa gente, Cataluña no va bien. Ahora son los trenes. Pero podríamos hablar del sector de la salud, de la educación, del transporte en general o de la vivienda. Cataluña no va bien y no va bien por 3 razones. Incompetencia, dependencia y sumisión al Gobierno de Madrid. Bueno, pues ya ven, Puigdemont, como siempre, haciendo política y arrimando el asco a su sardina. Lo que estamos viendo, desde luego, esta semana en nuestro país es bueno, pues muy preocupante. 4 accidentes de ferrocarril en 5 días. Hoy ha sido en Cartagena también y afortunadamente solo ha habido heridos leves. Se trata de un tren de Feve de la línea Cartagena-Los Nietos que ha chocado contra el brazo de una grúa que había invadido la vía. Como consecuencia de la colisión, 6 personas han resultado heridas leves. La circulación se ha restablecido horas más tarde. Bueno, pues Laura, entre tantas malas noticias, hoy sobresale una que al menos nos deja muy buen sabor de boca. Pues sí, José Luis, porque Boro, el perro que viajaba en uno de los trenes de Adamuz y que estaba desaparecido, ya está con su familia. Después de un gran despliegue y tras varias horas para conseguir atraparlo, ha sido entregado a la hermana de su propietaria porque para ver a su dueña aún deberá esperar. Ella está embarazada y ahora en la UCI como consecuencia del accidente. Este ha sido el momento ante los medios. Gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias, a toda España, a todo el mundo, muchísimas gracias por involucrarnos tanto. De verdad, Ana, está hablando, Ana. La verdad es que lo tenemos que conseguir, muchísimas gracias. Ahora lo tenemos y lo tenemos para toda la vida, muchísimas gracias. Os prometo que la voy a cuidar un montón, ¿vale? Gracias a todos. Bueno, pues qué bonita imagen para los que nos gustan tanto los perros, desde luego que es muy, muy emotivo. Enseguida vamos a analizar todos estos asuntos con los contertulios, pero antes vamos a charlar con un experto en todos estos temas. Qué importante, por cierto, en estos momentos conocer estas opiniones. Hoy tenemos a uno de los mejores, de hecho todos los medios estamos tirando de él para que nos despeje muchas dudas. Es el presidente nacional del Consejo de Ingenieros Industriales, César Franco. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estamos inmersos en estos momentos en una especie de guerra técnica entre lo que defienden los maquinistas y lo que explica el ministro de Transportes. Óscar Puente descarta que el origen del accidente ferroviario de Adamuz sea por el mantenimiento de las vías, mientras que los maquinistas van a la huelga porque dicen que no se dan las condiciones de seguridad necesarias y hablan de deterioro en las vías de este tramo y de otros como el AVE Madrid-Barcelona. ¿Dónde se coloca usted? A ver, habría que colocarse justo en el medio. El primer debate que surge sobre la duda de la seguridad es lo que tendríamos que descartar de partida. Es decir, el sistema ferroviario español es seguro, es muy seguro y las cifras, a pesar de los desgraciados accidentes, así lo avalan. ¿Qué es lo que ocurre? Y esta sería la perspectiva de los maquinistas. Tenemos un sistema que ha crecido mucho en los últimos tiempos, desde la perspectiva tanto de kilómetros, principalmente en la red de alta velocidad, pero también del uso, es decir, desde la liberalización hemos visto
como se ha disparado el uso de la alta velocidad, sobre todo en esos corredores donde se ha liberalizado el servicio. Y esto lo que implica es un mayor uso, significa un mayor desgaste de las infraestructuras, que en principio desde la perspectiva de seguridad no supone ningún problema, pero sí que nos obliga a todos a un mayor mantenimiento. Y ahí es un poquito donde hay que poner el foco, ¿vale? El sistema está mantenido, el sistema es seguro, se hacen las revisiones que se tienen que hacer, pero sí que es cierto que hay menos tiempo para hacer el mantenimiento, y ese mantenimiento con el mayor uso se tiene que hacer con una mayor frecuencia. Y ahí es precisamente donde está el debate de en qué punto ponemos el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Bueno, lo que se está diciendo tanto estos días, la fatiga de las vías, de los materiales, las muescas aparecidas en todas las ruedas, esa soldura rota y los bogies disparados, no sé, bueno, son sin duda y están siendo ahora mismo claves para esa investigación, para saber qué ha ocurrido en esta tragedia. ¿Usted cree que las vías cobran fuerza como el origen del descarrilamiento? En estos momentos no se puede descartar absolutamente nada. Lo dijo prácticamente desde el primer momento Ignacio Barrón, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. El accidente está precisamente entre la interacción entre la vía y el carril, y se están tirando del hilo en las dos áreas de investigación. Por un lado, tenemos unas muescas en las ruedas del propio Tirrenirio, en los vagones de cabeza, ¿vale? Y eso lo que parece indicar es que en algún momento pudiera haber una pequeña desviación en uno de los carriles, pudiera haber un pequeño problema de soldadura en la junta, una pequeña holgura, que además en función de cómo se produce la mosca nos dará pistas de cómo se produce ese posible quiebra en ese carril. Pero eso lo que nos está dando es una pista que puede ser causa todavía o puede ser efecto. La segunda parte lo tenemos en el análisis de esas ruedas, de esos bogies, donde habrá que ver efectivamente si todo el daño producido se limita exclusivamente a un daño producido por un defecto, por una degradación de la vía, ¿vale? O si adicionalmente a eso hay algún daño estructural independiente del golpe, que es el que hubiera podido causar, pues pensemos en un problema en un amortiguador, un problema en el rodamiento, que la rueda de repente por lo que sea se levanta y trepa sobre el carril, ¿vale? Y eso haya sido el que haya golpeado el carril, y en ese momento si se encuentra una rueda que no está en la posición que debería estar, golpeando un carril que igual está más fatigado de lo que debiera, es donde se produce el fatídico accidente. Entonces, poner a día de hoy la culpa en un lado o en otro es muy complicado y no lo sabremos hasta que terminen los ensayos de laboratorio. Bueno, usted desde el primer día que le escuchaba decía que no habrá una sola causa, sino una cadena quizá de fallos. Hablaba antes de que la red ferroviaria de España, y sobre todo en algunos tramos, está sufriendo pues esa fatiga por el gran número de convoys que circulan desde que se liberalizó el sector. Hablamos también de que las nuevas operadoras tienen trenes bastante más pesados que los de Renfe. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Una auditoría general, por ejemplo? A ver, el concepto de auditoría general a mí personalmente no me gusta, porque lo que hace es poner en duda la totalidad del sistema. Lo que habría que hacer es un poquito, tenemos la referencia de lo que se está haciendo ahora, es investigar todos aquellos puntos en los que existe alguna alarma, algún aviso por parte de los maquinistas o alguna incidencia reportada por parte de los equipos de mantenimiento de las infraestructuras, que no olvidemos que Adif tiene equipos que pasan todas las noches recorriendo poco a poco todo el trazado y auscultando la vía, y centrarse en esos puntos donde puede haber problemas detectados por los maquinistas, que son la primera línea de acuerdo de detección de este tipo de elementos, o por los equipos de mantenimiento, y a partir de ahí seguir trabajando. Estamos ante dos accidentes, el de Córdoba y el de Barcelona, donde es verdad que se han producido dos fatalidades pocas veces vistas. En un caso descarrila un tren y paralelamente circula otro con el que choca, y en el de Rodalíes pues se cae un muro justo cuando pasa ese tren. Claro, ante esto poco se puede hacer, señor Franco, ¿no? A ver, efectivamente, desde la perspectiva de el nivel de tragedia que hemos tenido en los dos accidentes, es imposible, pues inicialmente se hablaban de 20 segundos, luego se ha determinado que parece que son 9 entre que descarrila y pasa el otro, o sea, no hay forma humana de impedir eso, es decir, es físicamente
es imposible parar en 9 segundos un tren, que estamos hablando de un vehículo de 300, 400 toneladas a 200 kilómetros por hora. De la misma forma que es imposible evitar que si mientras que estás pasando por un determinado punto se te vence un muro de carga, el tren pare, eche marcha atrás de forma instantánea para evitar eso. O sea, eso son imponderables que es imposible de evitar. Lo que sí que es cierto es que del análisis de los resultados de ambos accidentes se deberían desprender acciones de mejora para la seguridad de nuestras infraestructuras. ¿Qué tipo de cosas? Es decir, si al final se apunta en una dirección de un problema, por decir algo, en la infraestructura viaria, por una junta, por una desviación, por una dilatación, por una soldadura mal hecha, eso debería afectar en cómo se hacen esos procedimientos de fabricación, cómo se comprueban y cómo se mantienen, ¿de acuerdo? Es decir, que si realmente el problema está en el material rodante o en la vía, el origen del problema del descarrilo debería llevar a consecuencias desde la perspectiva de modificar procesos y mejorar la inspección. Y lo mismo pasa con los muros, porque además, y esto es un tema que lo tenemos que tener claro, o sea, se acaba de ir Harry, está entrando Ingrid y estamos viendo que la climatología cada vez es un factor a tener más en cuenta. En estos vaivenes que hemos visto en los últimos días, en este juego sobre la limitación de la velocidad en la línea de Madrid-Barcelona, ¿no cree que esto llega tarde y no ha habido una comunicación bastante errática por parte del Gobierno? A ver, lo que está ocurriendo es, en principio, todos los avisos, todas las incidencias, yo creo que además la vía donde se ha producido el descarrilo tenía incidencias reportadas. Esas incidencias se analizan y o bien se actúa sobre la vía de dos formas: uno, mantenimiento, y dos, reducción de la velocidad, ¿de acuerdo? Y en principio todas las incidencias que estaban abiertas estaban analizadas y en algún momento se ha decidido que no impactaban en la seguridad. Y esto hay que tenerlo claro. Es decir, si durante el mantenimiento de una inspección se detecta que hay una anomalía que no permite circular, eso se para, se soluciona o se bajan los límites para aumentar el aspecto de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo, después de los dos accidentes mortales, estamos en un entorno de altísima precaución y, por otro lado, de altísima vigilancia y altísima sensibilidad, con lo cual, ante la más mínima duda, si antes manejábamos unos parámetros de seguridad y unos parámetros de tolerancia, ahora mismo ante la cual la más mínima duda, ¿de acuerdo? Pues se hace lo que se puede hacer, es parar, inspeccionar, rebajar la velocidad. Escuchando los audios de la caja negra del tren Irio, señor Franco, yo creo que todo el mundo está sorprendido de que el maquinista y los viajeros no se percataran de que había habido una colisión, de que había habido un descarrilamiento. Pero lo que yo al menos no acabo de entender es cómo el centro de control de Atocha pues no se detecta este impacto y cómo no son capaces de ver que el Alvia estaba allí parado o incluso que habían desaparecido la señal. En plena era tecnológica de inteligencia artificial, ¿cómo no se ven estas cosas? A ver, nosotros nos gustaría y parece que podríamos pensar que toda la vía está monitorizada con cámaras cada 200 metros y que todo transmite la posición al milímetro, pero el sistema no funciona así. Es decir, el sistema actualmente está dividido por bloques, lo que se dice cantones, y al final lo que se detecta es si un tren ha entrado o no en un bloque. Para eso está el sistema de balizas, con RMTS, además del sistema de balizas, hay sistema de posicionamiento en tiempo real, ¿vale? Pero al final lo que se dice es, oye, mira, el tren ha entrado en este elemento. Además, de hecho, lo que ocurre, y si miras luego un poquito la secuencia de acciones, una vez que se para el Irio y además el maquinista se comunica con el centro de mando, hay, con unos minutos de diferencia, una llamada del tren que iba detrás, que ha notado esa pérdida de fluido, esa pérdida de energía, y queda parado. Es decir, que ahí el sistema funciona perfectamente. Es decir, está preparado el sistema para que si hay un accidente que deja un tren parado en la vía, el que venga detrás no impacte y no haya ningún tipo de problema de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema no está preparado, y pasa lo mismo en una carretera, para que te venga un coche de frente y además sin tiempo de reacción. Y es precisamente por eso por lo que
cuando escuchamos la segunda de las llamadas del maquinista del Lirio, lo que debe hacer la persona del centro de control es mira al lado de donde vienen los coches y dices, de donde vienen los siguientes trenes enfrente, y dices, no hay nadie que está viniendo, es decir, no, tranquilo, no hay nadie que está viniendo, porque en ese momento el centro de control había previsto o había pensado que el Albia ya había pasado, es decir, no estaba en el bloque anterior, estaba justo en ese bloque y pensaban que había podido pasar ya. O sea, hay unos momentos donde el Albia parece que con el golpe deja de mandar la señal y obviamente no aparece no aparece en el tramo anterior con tiempo para avisarle que frene, porque ya estaba en la misma posición porque había volcado. De hecho, hay algunos audios donde parece incluso que esa segunda llamada del maquinista del Lirio, la llamada con la interventora del Albia se solapa con un ruido, y a veces me ha parecido notarlo, de acuerdo, de posiblemente estuvieran hablando en paralelo sin saber lo que había pasado, de acuerdo, con el maquinista del Lirio y con la interventora del Albia. Se habla mucho estas últimas horas sobre la seguridad en el interior de los trenes, que por ejemplo se empieza a plantear ahora que haya cinturones de seguridad para los usuarios, que las maletas vayan, bueno, pues como los aviones, en habitáculos cerrados para en caso de accidente no dañar a los viajeros. No sé si esto es una solución. Depende de para quién, y me explico. El uso de cinturones de seguridad en los trenes es un debate muy amplio que se ha sostenido durante mucho tiempo y que actualmente yo creo que no hay ningún país en el mundo que esté utilizando en el sector del ferrocarril cinturones de seguridad, ¿de acuerdo? No, al menos no soy consciente de ello, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de las personas que viajaban sobre todo en los primeros vagones del tren Albia, la fuerza del impacto es tan alta que posiblemente el uso del cinturón de seguridad no hubiera hecho prácticamente nada, ¿vale? Sí que hubiera podido tener impacto positivo, pues en el caso del Albia, en los que iban en el vagón 3 y 4, donde fruto de esa colisión y fruto de esa frenazo brusco por la colisión, donde se pasa de 200 a 0 en cuestión de segundos, ¿de acuerdo? Es donde vemos que la gente sale volando y la gente sale despedido. Es decir, desde la perspectiva de los vagones que sufren el choque, es muy complicado que un cinturón de seguridad hubiera ayudado. Desde la perspectiva de los heridos en los vagones que iban por detrás, sí que posiblemente hubiera podido ayudar, pero eso es un análisis que tendrá que hacer con un poquito más de detalle. Pues César Franco, gracias por aclararnos tantas dudas. Imagino que también para los ingenieros industriales todo esto está siendo un auténtico aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, desgraciadamente son accidentes que no son comúnmente visibles y que no estamos acostumbrados. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, pues en la mesa de análisis hoy me acompaña Cecilio Vadillo, Ana Pedrero, Alberto Bustos, María José Salgueiro. Buenas noches a los cuatro. Buenas noches. Por cierto, ha habido hoy en un AVE que venía de Madrid a Valladolid también un retraso por reducirse la velocidad. Así se lo ha dicho el maquinista a los viajeros. Es la única información que tenemos, que se reducía la velocidad y que han llegado, bueno, pues con cierto retraso. A ver, los maquinistas dicen que no tienen condiciones de seguridad como para subirse a los trenes a trabajar. Fíjense, el acuerdo hoy que se ha firmado entre Renfe, Adif y la Generalitat Catalana con los sindicatos para retomar los rodalíes allí en Cataluña, incluye en ese acuerdo, y lo voy a leer textualmente, inspeccionar en las vías antes de retomar la actividad. Es decir, que están clamando, están implorando seguridad, lo cual a mí me sorprende bastante, porque ¿qué vamos a pensar nosotros como usuarios, Cecilio? Pues sí, y más después de oír las declaraciones del responsable no ferroviario. Yo la verdad es que me sorprende, porque no dejamos de decir que todos son muy seguras, que las vías son muy seguras, pero parece ser que los maquinistas ya venían alertando desde hace tiempo. Observo cierta contradicción. Parece que todo es muy seguro. Hace 20 días teníamos la mejor red de ferrocarril del mundo. Los trenes a Barcelona iban a ir a 350 kilómetros por hora.
Y hoy lo que se nos dice es que el tren en España vive su mejor momento, fue lo que dijo Óscar Puente en sede parlamentaria. Su mejor momento, pero ahora se nos dice que habrá que adoptar acciones de mejora. Bueno, supongo que eso siempre habrá que hacerlo, ¿no? A mí lo que me sorprende, y sobre todo después de esas 45 víctimas, que ha sido desgarrador ver esos funerales que hemos visto ahora, y desde luego todo mi apoyo a todas las familias de las víctimas, es si ahora se escucha a los maquinistas, ¿por qué no se ha escuchado a los maquinistas desde el mes de agosto? Sí. Esa es la clave, esa es la pregunta que yo me hago. Estoy seguro que los ferrocarriles españoles son seguros, pero desde luego por lo que se ve hay que hacer muchas acciones de mejora, y desde luego desde el punto de vista de mantenimiento es verdad que el ferrocarril en España ha crecido mucho, ha crecido en muchas vías, han hecho muchas inversiones en nuevas infraestructuras, han crecido el número de trenes, el número de pasajeros, y la pregunta es, ¿la infraestructura estaba adaptada a ese crecimiento? Bueno, hay investigaciones abiertas, las cajas negras, un proceso judicial, la Guardia Civil, el CIAF, como ha dicho este señor, y yo creo que sí que tenemos que esperar a todas esas investigaciones y no debemos precipitarnos, pero desde luego sí que los españoles necesitamos saber toda la verdad, y sobre todo los familiares de las víctimas. Claro, a ver, yo creo que no hay que ser alarmista, pero es verdad que nos están llegando dos mensajes contradictorios. Uno es el del gobierno, el del ministro, diciendo, bueno, incluso los expertos también, y yo comparto gran parte de ese argumento. España tiene una red ferroviaria segura. De hecho, esto que ha pasado estos 4 o 5 días es casi inédito. Creo que a nivel anualmente hay 27 o 30 accidentes en las líneas férreas, hemos tenido 5. Y por otro lado, los maquinistas, que yo sinceramente les doy mucho valor a lo que ellos opinan, porque están trabajando todos los días encima de esos raíles, Ana. Sí, buenas noches. Hombre, yo creo que si alguien está en un tren y si alguien tiene además esa práctica de diaria, cotidiana, son precisamente ellos, ¿no? Y no hay que olvidarse de que esas alertas no eran de hace unos días ni unos meses. Ya en el año 24 también hubo un diputado popular que lo llevó al Parlamento, que por qué no se estaban haciendo caso. Y luego están los propios testimonios de las familias y de las víctimas. Hemos escuchado estos días a la hermana del camarero, decir que su hermano lo decía continuamente, que además pues la desgracia quiso que fuese encima, que se libró del accidente de Angrois. Entonces, yo no voy a entrar en cómo están jugando algunos, que eso es algo que me molesta profundamente, que ahora todo el mundo es experto en ingeniería, en trenes, pero sí que es cierto que por eso hay que hablar con los expertos. Claro, pero sí que es cierto que, hombre, la experiencia que tiene, y luego ya no solo eso, los propios usuarios, que lo habréis visto todos también, esa serie de vídeos que hay en las redes en lo que se ve desde luego una vibración completamente anormal. Pero fíjate, yo de ese tipo de vídeos me fío bastante menos. Quiero decir, el que realmente detecta y sabe si este movimiento es extraño, si esta vibración es normal, si hoy el tren, bueno, discurre de una forma distinta, son los maquinistas, son los que están allí. Sí, claro, pero lo que te quiero decir, José Luis, que fíjate hasta qué punto que también el propio viajero nota algo raro, y sobre todo viajeros que toman con frecuencia. Yo estuve 10 años tomando los aves prácticamente 4 o 5 veces mínimo al mes y hombre, cuando ya un viajero también detecta que esa vibración no es normal, sobre todo un usuario, hombre, por supuesto el maquinista ya... Hay que dejar claro una cosa, no vibra lo mismo un ave que un Alvia, un Avant, no tiene absolutamente nada que ver. Alberto. A mí me ha gustado la intervención del presidente del Colegio de Ingenieros. Yo creo que ha tenido prudencia y rigor, que yo creo que en estos momentos es un poco lo que necesitamos, ¿no? Porque en estos días tan desgraciados, primero todos tenemos el impacto emocional, especialmente las familias, por supuesto, la gente cercana, pero a todos nos puede pasar. ¿Y qué ocurre con esto? Que se han sucedido un montón de informaciones, algunas verídicas y otras una sucesión de bulos que lo que hacían era enturbiar toda la información. Por eso alguien que sabe de esto, y yo me reconozco pues muy ignorante en muchos de los temas, creo que nos puede ilustrar. Ha dicho cosas muy interesantes. El sistema es seguro, independientemente que cueste decirlo ahora, cuando ha pasado esto, ¿no? Y lo cierto es que en los últimos años, por los datos que yo he podido leer, ha bajado un 10% la cantidad de accidentes graves, cuando además cada vez hay más usos del tren, ¿no? También ha dicho que las incidencias que habían sido denunciadas por los maquinistas, todas se han ido analizando con precaución, con protocolos,
Independientemente, como bien dices, que por supuesto hay que hacerles caso. Si lo dicen será por algo. ¿Pero por qué se les hace caso después del accidente y no antes? Lo que yo he entendido del presidente del Colegio de Ingenieros es que cada cosa que se ha ido denunciando se ha ido analizando. Y como no ha sido una cosa que incidiera en la seguridad de los trenes, pues alguna cosa se han corregido y otra cosa estaban ahí porque la gente dirá, qué casualidad, ¿no? Que están hablando de esas incidencias o de esas vibraciones o de ese estado de las vías. Vamos a poner un ejemplo solamente. La línea AVE Madrid-Barcelona. Nunca se ha hecho absolutamente nada y justo 2 días después del accidente se reduce la velocidad de 300 a 160 kilómetros por hora. Se reduce porque llegan 20 y tantas reclamaciones hechas, la mayoría por una persona, que es muy lícito que las haga, y el protocolo dice que hay que hacerlo. Pero es más, todos conocemos, desgraciadamente, que ocurren hechos, incendios, explosiones, atentados, accidentes. Siempre que pasa esto, siempre se tiene una especial atención, lo decía él, aunque solo sea por sensibilidad, una mayor precaución. Y porque además hay protocolos que obligan a hacerlo. Por tanto, yo me fío de las palabras del presidente del Colegio de Ingenieros, que dice, cuando ha habido denuncias o advertencia por parte de los maquinistas, siempre se ha obrado. Oí al otro día a un responsable de un sindicato, CESIF, que decía, 24 horas se está revisando. ¿Es suficiente? Pues seguramente no. Sí que es verdad que se ha aumentado la inversión, también es cierto que ha aumentado muchísimo el número de trenes, el uso, el número de viajeros, la liberalización de la red ferroviaria, y eso hace que efectivamente, aunque el tren sea seguro, porque es seguro, y aunque se ha aumentado la inversión, pues seguramente haya que hacer caso a todos los sectores implicados, analizar todo esto con rigor y con prudencia, como ha hecho el presidente del Colegio de Ingenieros, y tomar decisiones. A mí, para aumentar la inversión y el mantenimiento tendrá que haber presupuestos. Y llevamos 4 años sin presupuestos generales del Estado, lo cual, estas pequeñas cosas al final también afectan. En cualquier caso, en los últimos 7 años ha aumentado el 50% la inversión. Ha aumentado. Es decir, el hecho de que no haya presupuestos generales del Estado no quiere decir que el país... La inversión en mantenimiento, ¿te refieres? ¿O la inversión en red ferroviaria? En general. Claro, pero ahí está la clave. Estamos creando demasiado, no sé si demasiadas, pero se está invirtiendo más en crear nuevos tramos en alta velocidad y no en el mantenimiento de lo ya existente. La transparencia clara es que realmente se den esos datos económicos, pero no de manera absoluta. Es decir, cuánto se invierte en inversiones, por cierto, con fondos europeos la mayoría, cuánto se invierte en mantenimiento y cuánto se invierte en mantenimiento por vías, por kilómetro, por viajeros, etcétera, porque los datos absolutos, es verdad, las vías han crecido mucho, el número de trenes ha crecido, el número de viajeros ha crecido, por lo tanto, el mantenimiento ha crecido, crecido en función del número de personas. Ha aumentado, insisto. Si tiene que aumentar más, ese análisis nos lo tiene que dar ahora este estudio y tendrá que hacerlo más. Ahora, ha aumentado, sin ninguna duda. Sí, pero no podemos mezclar la inversión por nuevas infraestructuras con la inversión por mantenimiento. Han aumentado las dos cosas, infraestructuras y mantenimiento. Sí, no lo dudo que hayan aumentado las dos. No lo dudo. ¿Y tiene que haber más? Lo que hay que ver es el mantenimiento, si realmente ha aumentado desde el punto de vista por viajero, por kilómetro, por trenes, etcétera. Esa es la clave. Que yo no estoy diciendo que no sea así, que quizás lo es, pero ese es el dato que quiero. Bueno, decía Alberto, creo que has dicho rigor y prudencia, que es lo que tendría que envolvernos absolutamente a todos, políticos, periodistas, analistas, etcétera. No sabemos cuál es el origen del problema, del suceso. Se puede tardar bastante tiempo, pero fíjate, a mí sí que me ha sorprendido, por ejemplo, María José, que ayer el ministro Puente se encargara de decir, yo no he sido, todas mis responsabilidades, sabemos que ni han fallado las vías, ni han fallado el mantenimiento, etcétera. Sin embargo, luego el ministro Marlaska habla de que todas las hipótesis están abiertas. Hoy ha tenido yo no sé si políticamente, Hoy se ha desdicho, porque hoy en una entrevista que yo le he visto, claro, no puedes decir... Ustedes no me pueden pedir explicaciones a mí hasta dentro de por lo menos 9 meses, como ha sucedido con lo del apagón, que seguimos sin saber qué es lo que ha pasado. Eso sí, a los 2 días se hicieron cambios y decir, pero esto no tiene nada que ver con el mantenimiento. Entonces, claro, hoy en una entrevista que yo he visto le decían, oiga, usted no puede decir esto. Y dijo, bueno, efectivamente, es que no puede decir eso. Es que no puede decir... Bueno, pues es el mensaje que lleva taladrando desde hace 2 días. Ya, pero claro, para eso también, efectivamente, yo creo que los ciudadanos, cuando oímos hablar al ministro, en este caso, no somos gente tonta, que estamos callados y que estamos ciegos ante lo que se nos dice. Y aunque no seamos técnicos, que desde luego yo no me considero en absoluto, pero sí que todos nos preguntamos, si esto ha sucedido y resulta que esto no es por un error humano, que es evidente que no lo es, ¿por qué es?
por mantenimiento, y entonces ahora la envolvente es no, es que no sé si falla la vía o falla el raíl sobre el que se apoya o falla no sé qué, y dices, oiga, mire, a mí no me complica usted la vida, es decir, aquí se ha producido un accidente y usted tiene de verdad que decir y no puede estar excusándose en que no puede hablar, pero yo no soy, el mantenimiento no es. Y no es cierto que además el presupuesto puede haber aumentado en números globales, pero el presupuesto en inversión por usuario, teniendo en cuenta los usuarios que se han incrementado, ha disminuido un 30%. Y todo el mundo sabemos utilizar los datos de forma equívoca para que la gente no los entienda. Todo el mundo sabemos hacer eso en un momento determinado. Este no es el momento. Usted no me puede decir objetivamente se ha incrementado el presupuesto con carácter general, hipótesis, en 100 millones y no sabemos si es para una nueva infraestructura, si es para mantenimiento y además no tiene en cuenta las personas que ahora utilizan el tren. Y si usted se utiliza más el tren porque se ha liberalizado y se ha tenido que liberalizar, tenga en cuenta usted eso. ¿Cómo no lo va a tener? Y además, otra cosa, perdonad, de lo que se estaba hablando en la mesa, ¿qué revisiones se han hecho cuando resulta que lo que tú acabas de leer, que en el documento de negociación que se tiene ahora en Barcelona, lo que piden los maquinistas es que se revisen las vías? Por favor, ¿qué pasa? ¿Los maquinistas quieren también perjudicar al gobierno? No, yo no creo. Los maquinistas lo que quieren es estar seguros donde están trabajando. Entonces, ¿que existen mecanismos para revisar las vías? Creo que no lo sabíamos, pero estos días nos hemos enterado y a todo el mundo nos han llegado esos trenes que pasan, todo eso. ¿Que hay revisiones? Desde luego no las suficientes. Posiblemente no las suficientes. Y de cualquier manera, lo que hay es que explicarlo. O sea, lo que no se puede es decir, no. Y ahora dices, no, es que ahora como resulta que la competencia, que también se apuntó aquí antes, es exclusivamente, en este caso de la responsabilidad del transporte ferroviario, es del gobierno, ay amigo, entonces ahora no podemos apuntar a aquellos, aunque yo creo que ya se está apuntando a alguien. Esto es mi opinión de lo que he oído. Bueno, pues no sé si al tren, porque es que se habla por un lado de que puede ser la vía o puede ser la rueda o puede ser que la fatiga se produzca. Yo solo de lo que oigo, de lo que oigo, como, bueno, no sé. Alberto, ¿a ti te convencieron las explicaciones que dio ayer 2 horas y 20 minutos, tanto los dos cargos de Adif y de Renfe como el ministro Puente? Ahí hay dos partes. La primera, yo creo que es de agradecer que alguien se someta a una rueda de prensa. No es de agradecer, Alberto. No. Es su obligación, no te confundas. Sí. No. Vale, es lo gordo. Otra cosa es que no estemos acostumbrados en este país. Amigo. Bueno, claro. Es lo gordo. Por eso. De agradecer una rueda de prensa. ¿Tú cuando te dedicabas a la política no contestabas a las preguntas de... Alberto seguro que sí. Pero mira cómo hemos saltado los periodistas de la mesa. Alberto seguro que sí. En cualquier caso, como no estamos acostumbrados a que se haga, que alguien esté 2 horas y pico sin límite de preguntas, cuando había que iniciar ruedas de prensa con un plasma, pues no está mal de hacerlo, ¿no? Entonces, la parte... O cuando algunos presidentes no dan ruedas de prensa en meses. O quien sea. En este caso, por eso digo que a mí me parece bien. A partir de ahí, las explicaciones que da, yo las escucho. Ahí, insisto, desde cierto desconocimiento de ese ámbito, lo que intento es esperar la opinión, como hemos hecho antes, de expertos. Convencimiento, yo creo que surgieron dudas encima de la mesa, lo cual no está mal que se reconozca que hay dudas y que hay que esperar. Han pasado 4 días. Por tanto, yo el convencimiento... Pues por eso hay que ser cauto. También el ministro, a la hora de decidir. No, el mantenimiento de la vía no es... Sí, pero yo... Porque son las investigaciones. Igual tiene información privilegiada. No, privilegiada no, pero esas informaciones no las tienen. Propias, sí. Hay técnicos de Adif o de Renfe que dan la información y que le dicen... Precisamente, y también de la Guardia Civil. Este tramo se ha revisado hace poco tiempo, el tren también, y parece que no es ese tipo de problemas. Como decía María José, según van surgiendo nuevas informaciones, pues se corrige. Normalmente, cuando pasan estas cosas, desgraciadamente, tenemos ceremonia de confusión durante unos días. Yo lo que espero es que, como decía antes, con opinión de expertos, en pocos días podamos tener más información y a partir de ahí, depurar responsabilidades, sin empezar a exigirlas ahora cuando no sabemos de la media a la mitad, claro. Le voy a preguntar a Cecilio y te voy a pedir un favor casi personal, que
que te extraigas un poco de esa, iba a decir, animadversión entre tú y Puente. Cosa que no es verdad. Habéis sido compañeros de partido muchos años, pero bueno, tenéis ahí esa guerra del soterramiento. Voy a hacer como Alberto, en le voy a Valladolid. agradecer esa rueda de prensa de más de 2 horas, porque otros quizás hubieran tardado media hora. A mí me dejó muchas incógnitas la rueda de prensa, pero bueno, es verdad que estuvo allí y además estuvo acompañado de 2 técnicos. Y ahora puedes pasar a la pregunta. No, te iba a preguntar eso, si te generó más dudas o no, o te aclaró muchas cosas, o crees que no me aclaró muchas cosas. Yo agradezco lo que nos ha dicho el presidente del Colegio de Ingenieros, pero creo que todavía tampoco él nos ha aclarado muchas cosas, porque evidentemente todavía quedan muchas cosas por saber. A mí me interesa mucho la investigación de la Guardia Civil, la investigación judicial, el CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, y de verdad, en este sentido sí que creo que debemos tener paciencia. Los ciudadanos tenemos también derecho a opinar de lo que hacen nuestros políticos y de las decisiones que toman. Pero sí creo que tenemos que esperar, y me sumo a las palabras que dijo, creo que no, ha sido hoy, el ministro, cuando ha dicho que se asumirán responsabilidades cuando se conozca pues toda la resolución de este proceso judicial y todas las investigaciones, responsabilidades tanto por omisión o por acción, ¿no? Sí, claro. Es decir, bueno, pues vamos a esperar, vamos a ser prudentes. Acciones penales tiene pinta de que va a haber. Estoy de acuerdo, pero también los ciudadanos tenemos derecho a opinar, sobre todo frente a esta confusión, ¿no?, que se genera, porque claro, nos dicen, no, en agosto los maquinistas decían, hubo una pregunta en el Senado en 2024, y a eso no se ha respondido. No sé si es verdad, si se ha respondido o no, eso es lo que se dice. Se dicen muchas cosas desde el punto de vista informativo y ya no digamos en las redes, que es insoportable lo que se dice. Tenemos derecho a opinar y a conocer, porque lo que no puede salir es el señor Marlaska a decir, no, aquí solo vamos a ofrecer información con toda su prensa sincronizada, que la tienen, con todos sus opinadores sincronizados, y luego encima diciendo que es que tienen monitorizado las redes, no sé qué. Oiga, señor, que nos está secuestrando información. O sea, el ciudadano, claro que tiene todo el derecho del mundo a opinar. A toda la verdad y a conocer la verdad. Tiene derecho a conocer. Por eso yo antes, contrariamente a vosotros, no le agradezco a Óscar Puente, que es su obligación, porque la rueda de prensa, de ahí viene el nombre, rueda, una rueda de preguntas, igual que se hacían las ruedas de reconocimiento. Sabes que es muy poco común. ¿Sabes lo que pasa? Que yo ya soy un perro viejo, yo ya tengo la piel, ¿sabes?, muy sí, no, al revés, todo lo contrario, muy curtida. Entonces yo sí he conocido esas ruedas de prensa en las que no había ningún problema. Entonces, a mí que ahora resulta que tengamos que agradecerle o valorarle, y sobre todo con 45 muertos en la mesa, no lo olvidemos, es decir, no es un tema baladí. Igual que hemos criticado en su día a Amazon porque no daba la cara, yo no agradezco que la dé, porque es que es su obligación. Es decir, ¿me entendéis lo que te digo? Que esto no es contra Óscar Puente, es que es la obligación de cualquier político que está manejando nuestro dinero, nuestros impuestos. Creo que en eso estamos de acuerdo, que es obligación. Igual que la de la prensa, es preguntar e informarse. Pero yo creo que con respecto a eso que tú decías, Cecilio, de las cartas del sindicato, de los maquinistas, así como bueno, las preguntas que se hicieron en el Congreso, las vemos. Eso es seguro que no se ha contestado, es seguro que no se ha tenido en cuenta, porque tú crees que si resulta que la carta que está circulando por todos los sitios y fue lo primero que salió, y si eso se hubiera contestado o se hubiera hecho caso a algo de lo que se ha dicho, no se hizo caso ninguno, no se tuvo en cuenta para nada. Y nosotros lo contábamos ayer, siempre que a Óscar Puente se le ha preguntado por este tipo de posibles avisos, etcétera, lo ha negado en rotundo. Quiero que hablemos ya de lo político, porque desgraciadamente ya se ha roto la tregua, más o menos, sin pedir todavía ni dimisiones ni responsabilidades políticas, pero bueno, ya hemos visto, desde luego que Vox desde el primer día, pero hoy hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso y a Esther Muñoz siendo duras. Por cierto, decía Esther Muñoz que si esta tragedia le hubiera pasado al Partido Popular, imagínense Alberto Núñez Feijóo en el gobierno, el trato de la oposición hubiera sido completamente distinto, que no hubiera habido tregua ninguna, que desde el minuto 1, recordaba Esther Muñoz, aquel comentario tan poco afortunado de Óscar Puente cuando los graves incendios en Castilla y León, diciendo mi comunidad hoy está muy calentita. ¿Qué os parece? ¿Hubiera sido distinto? Yo estoy segura de que sí, de que hubiera sido distinto. No hubiera existido ninguna tregua. Y en estos casos, repito lo que dije antes, ha existido porque en este caso el Partido Popular se mantuvo ahí
y porque no hay una comunidad autónoma del Partido Popular implicada. Si hubiese una comunidad autónoma del Partido Popular implicada, ahora se estaría diciendo que eran aquellos y que eran aquellos. ¿Es en Andalucía? ¿Cómo que no? Perdona, no tiene ni una triste competencia. Ni una triste competencia. Por favor, Alberto, no confundamos a la gente. No tiene competencia. No, que no tiene competencia, pero se ha reconocido por parte de todos la buena colaboración. Y eso es muy bueno para todos. Sí, claro, lo ha reconocido el presidente de Andalucía y el presidente de España. Claro, pero eso quien ha tenido la buena colaboración, perdóname, es el presidente de la comunidad autónoma. Y viceversa, por favor. Espérame, no viceversa, no, porque viceversa no, es que a viceversa le interesa. Pero ¿cómo que no, hombre? Pero, a ver, por favor, bueno, vamos a hablar con un poco de sosiego. A ver, el presidente, muy bien. El presidente del gobierno es su obligación y su responsabilidad, porque es exclusivamente de la Administración del Estado. Y tú lo sabes como yo, las competencias son de la Administración del Estado, no son de la comunidad autónoma. ¿En qué intervino la comunidad autónoma? En poner protección civil, que también es del Estado, pero también hay protección civil de la comunidad autónoma. En todo eso se estima la colaboración. El presidente del gobierno lo que tenía que estar era allí como estuvo, como tenía que haber estado en otros momentos y en otras situaciones. ¿Cuáles? Que no estuvo. ¿Cuáles? Las de Valencia, por favor. No estuvo. Vamos a ver, por favor. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a ver, no me estuvo el presidente de Valencia. No me hagas retomar lo de Estaba Valencia. donde no debía estar. Escucha, Retómalo si quieres, el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia ha dimitido. Y efectivamente, sigue espera un en el momento. Parlamento metiéndose 90.000 ¿Dónde había euros estado? al ¿Quieres mes. que hablemos de esto? O sea, el presidente del gobierno, que resulta que dice que si quieren ayuda que la pidan. ¿Eso es un presidente del gobierno? Por favor, eso es público. Eso no es así. No es así. ¿Te lo han contado a ti de otra manera? No, te lo han contado a ti de otra manera. No, a mí no, perdona. Me gustaría hablar de Lo que está claro es que del accidente en este ferroviario, accidente la UME ha llegado zumbando en 0-1. Y la UME no llegó a Danasí ni los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque no se les daba la orden. Y eso está ahí. De todas maneras, y perdonad que me haya metido por retomar el debate, creo, y ahí estoy completamente de acuerdo con María José, no hubiera sido igual. Aquí tenemos claro, yo lo tengo clarísimo, y yo no pertenezco a ningún partido, pero además, de hecho, lo he demandado 1000 veces en mis columnas. Cuando ha habido alguna desgracia como tal, siempre yo decía, por favor, ahora es la hora de las víctimas y ya hay tiempo, porque luego hay tiempo para pedir responsabilidades, dimisiones y dirimir por dónde vienen las cosas. Pero eso la izquierda no lo ha respetado para nada. En ninguna de las tragedias que... La izquierda, que tú metes todo en un mismo cajón, lo respeta, igual que la derecha, dependiendo de la persona que esté ahí. Porque para bien o para mal depende mucho de la persona que esté. Y no es una cuestión de izquierda o de derecha muchas veces. Y hemos tenido casos... Por desgracia sí, porque están politizando todo. Están politizando las desgracias, el dolor de las víctimas. Lo haces tú ahora mismo diciendo que la izquierda es que yo te digo una cosa. La izquierda hace esto. Yo, para bien o para mal, además... Ella no está politizando nada, Alberto. Por favor. Vamos a ver. La izquierda no respeta. No, porque la izquierda es que, bueno, vamos a ver. Con carácter general la izquierda no respeta, porque cualquier cosa que estás entendiendo perfectamente. Lo que te quiero decir... fuéramos capaces de aprender. Me gustaría que fuéramos capaces de aprender. La izquierda no respeta. La Dana fue un auténtico desastre. Una vergüenza horrible. Un auténtico desastre. Desde el primer Hay que momento. agradecer, y en este caso sí, que las autoridades, los políticos, desde el primer momento... Hombre, claro. Es verdad que la responsabilidad era más del Estado. Realmente ahí, en esta tragedia, fueron capaces de ir conjuntamente a arropar a los ciudadanos, a arropar a las familias, a arropar a las víctimas e intentar aportar un consenso desde el punto de vista político importante. Es verdad que pasan los días y al final esto se convierte en un tema político. Tampoco lo podemos evitar. 3 días. Tres días. Bueno, Alberto, que quizás tienen que pasar 10, 5 minutos. No, bueno, de Vox no entro ni siquiera a valorar. Bueno, y esto y Alberto, que estoy de acuerdo con seamos cándidos, va a ir creciendo. Pero sabemos que el PP está preparado para... Porque también va a haber una investigación. Quiero preguntaros también por otro asunto. En esta mesa, Ana, perdona, hay 3 políticos, expolíticos ya, ¿no? Soy los 3 expolíticos. Bueno, habría que abrir el melón de quién debería ser el ministro de Transportes antes de Fomento, si tiene que ser una persona técnica, preparada, o, hemos visto antes las declaraciones de un ingeniero industrial, por ejemplo, ¿no? O como está siendo, o como viene siendo habitual, secretarios de organización, alcaldes, y hablo de todos los partidos políticos. Sí, las puertas Yo creo que un ministro puede ser un político. Lo que no puede ser es que ese ministro nombre a un presidente de Renfe, a un presidente de Adif, que ya no son técnicos,
que también son políticos, que quizás son... Ingeniero de caminos, presidente. No estoy hablando de uno concreto, perdona. Quiero decir que estoy hablando de cualquier estructura política. Ocurre muy a menudo que en puestos secundarios se siguen nombrando a políticos y ese político sigue nombrando asesores. Yo creo que los equipos que apoyan a un ministro deben ser de personas que realmente tengan formación con respecto al ministerio que les ocupa. Yo también quiero hablar con respecto a esto. Y técnicos. No, creo. Yo también opino lo mismo que está diciendo Cecilio. Es más, a veces me parece que incluso si un ministro, un consejero, que es extrapolable, es un profesional de ese ramo, creo que puede en algunos casos dificultar, porque tú tienes tus propias ideas preconcebidas. Ahora bien, todo lo que tiene que hacer una persona es, esté donde esté, tener sentido común. Primero, para determinar y juzgar lo que te están contando y luego basarlo en técnicos. Es que, vamos a ver, es que no hay que echar la mirada muy atrás, es que el anterior ministro fue Ábalos. Claro. Un consejero de Renfe era Koldo García. Sí, sí. Es que la vicepresidenta, si no me recuerdo, fue Pardo de Vera. Es que claro, bueno, claro, es que estamos en un ministerio que es terrible. Incluso, y en este caso Pardo de Vera creo que tenía cierta formación, pero bueno, pero está todo tan emponzoñado en ese ministerio que... Claro. Yo creo que esto es extrapolable no únicamente a un gobierno, sea central, autonómico o incluso ayuntamientos. Ese debate está siempre. Se dice, no, si usted es concejal de cultura tiene que ser poeta. Pues no tiene por qué, no tiene por qué. Tiene que ser una persona con capacidad de trabajo. Sí, luego no sabes gestionar bien. Claro, con capacidad de gestión. Los técnicos sí tienen que ser cualificados, secretarios. Eso es lo que pretendo decir. Claro. Entonces, el responsable político de algo tiene que rodearse de buenos equipos, saber gestionar equipos, que no es sencillo, y ahí sí, en los equipos tienen que estar los mejores. Y tiene que haber personal técnico conocedor del ámbito de infraestructuras o del ámbito de la cultura o del ámbito de la judicatura. Ahora bien, ministro, concejal o consejero no tiene por qué ser el consejero de Sanidad el mejor médico del mundo. Tiene que ser una persona que sea capaz de hacer equipos y de gestionar. Y eso sí son cargos, pero además eso sí son cargos políticos. Claro. Pero para eso tú te tienes que rodear luego de los mejores. Y no meter al primo, a la tía o a chicas de catálogo se ha ido en INECO. esa pirámide que en teoría debería existir, creo que poco a poco se ha ido degradando. Totalmente. Y cada vez vamos bajando a más niveles. Más políticos, sí. Teniendo Estoy hablando de ministerios más. Que son más técnicos que políticos. Pero bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta hablamos de agricultura, ganadería, Mercosur y Donald Trump, que nos vuelve a regañar. Estamos de vuelta en cuestión de prioridades. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur firmado este fin de semana en Paraguay está ahora en entredicho, hasta que el propio Tribunal de Justicia Europeo revise si el pacto es compatible con los tratados europeos. Contra pronóstico, el Parlamento Europeo se alió ayer con el sector agrario, lo que ha dado un respiro al campo. Desde la Junta de Castilla y León, Mañuco resalta que el acuerdo con Mercosur no se puede aplicar si no se garantiza una reciprocidad y salvaguardas reales. Laura. Sí, en la misma línea lo ha defendido el consejero de Economía y Hacienda de la Junta. Hoy Carriedo insiste en que para que finalmente este acuerdo se aplique es necesario que se garantice la igualdad en la producción por todas las partes. Todavía faltaría, lógicamente, y es lo que vamos a intentar defender como Junta de Castilla y León, cuestiones muy importantes en el ámbito de la reciprocidad, de la cláusula de salvaguarda, de las garantías que tengamos que ofrecer a agricultores y ganaderos respecto de las aplicaciones y también de cuáles son los instrumentos de control, tanto en fronteras como en origen. Lo que quieren los agricultores y lo que quiere la Junta de Castilla y León, lo que quieren también los ganaderos, es que la competencia se produzca en condiciones de igualdad. Y precisamente les hemos preguntado en nuestro perfil de la red social X por Mercosur si creen que este parón del acuerdo beneficia a Castilla y León. El 76% cree que sí, que es bueno, que de momento no siga adelante. En cambio, un 24% mantiene que su entrada en funcionamiento podría haber sido positiva. Y seguimos hablando de política internacional porque Donald Trump en el foro de Davos sigue acaparando toda la atención. Hoy además se ha vuelto a acordar de España y no para bien. Trump insiste en que no estamos destinando el porcentaje del PIB a defensa necesario. Escuchen.
Conseguí que prácticamente todos los aliados de la OTAN se comprometieran a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé por qué no lo hacen. Supongo que quieren que les salga gratis. Vamos a tener que hablar con España. Bueno, pues además de hablar de Groenlandia, de Gaza, de Ucrania, también nos ha regañado de esta forma, Alberto, que sé que le tienes mucho cariño. Es como cuando el profesor te decía, a la salida de clase hablamos, vamos a hablar. Sí, bueno, es como el profesor o como el matón del patio que te robaba el bocadillo sin que nadie pudiera hacerle frente. Y Trump es el matón del orden mundial en su propio país. Ayer veíamos como esa policía, especie de Gestapo que ha creado, ha detenido a un niño de 5 años y a otro de 10, y en el mundo pues está liando pues, problemas tremendamente importantes, con muertes, con conflictos bélicos, con amenazas constantes, y ahora incluye, parece ahí, a España. Pero también está solucionando, ¿no? ¿Solucionando el qué? ¿Lo está solucionando? Vamos a ver qué pasa en Venezuela, vamos a ver qué pasa en Ucrania, Bueno, vamos a ver qué pasa en Gaza. De momento, la historia nos dice que aquellos países en los que Estados Unidos ha entrado a solucionar los ha dejado hechos unos zorros. Ni ha recuperado la democracia, ni la economía, y todos han ido a peor. Por tanto, menos Europa, en las guerras mundiales. Europa en las guerras mundiales, eso en las películas de Hollywood fundamentalmente. No, en la realidad y en la historia, Alberto. Agradezcámosle a Trump entonces. Nos guste o no. Porque a mí Trump me parece un personaje, pero... Un personaje y encima hay que agradecerle. Hombre, pues yo sí le agradezco que se haya llevado de Maduro, así de claro te lo digo. Sí, va a quedar... No te cuento los venezolanos, aunque los insulten y los llamen fachapobres, que es demencia. Bueno, hablando de Trump, la espiral de locura que se está creando es completamente insoportable. A Trump le va muy bien, ha duplicado su riqueza en un año, a la gente que le patrocinaba también, al resto del mundo pues ya veremos. ¿Qué se plantea riñendo a España? Pues es preocupante que haga esto cuando él dice que hay que aumentar el gasto en armas. ¿Para defenderse de quién? Si la mayor amenaza contra Europa ahora la hace Estados Unidos con Groenlandia, que es de Dinamarca. ¿Cuál es el enemigo ahora? ¿La OTAN contra la OTAN entonces? ¿De qué estamos hablando? Y estamos hablando, insisto, de un presidente de gobierno que se constituye en matón del mundo y amenaza a todos los demás. ¿Qué ocurre? Que a Europa le pilla en un momento pues muy flojito, sin capacidad de reacción, y con un presidente de la OTAN, Mark Rutte, que es como dicen, lamebotas de Trump. Un entregado. Y que ya en su día fue el encargado de reñir y de amenazar a todos los países del sur de Europa, España, Portugal, Grecia, Italia, con las políticas demenciales de austeridad. Por tanto, estamos rodeados de gente no ya incompetente, porque para su beneficio son tremendamente competentes, sino tremendamente peligrosa. Pero fíjate, Alberto, hay una cosa que está bien, yo creo que es de verdad. Y a mí te repito que Trump es un personaje que me repele. Pero hay una cosa que es cierta. O sea, su mentalidad es, llevamos muchos años pagando la fiesta nosotros. Ellos tendrán que aportar. Porque tú lo acabas de decir, pillan a una Europa muy debilitada. ¿Por qué? Porque cuando ha habido cualquier problema, ahí ha estado Estados Unidos. ¿Te guste o no? Es que es así. ¿Qué problemas de Europa ha estado Estados Unidos? Cualquiera. De armamento, por ejemplo, la guerra de Ucrania. De todo. Mira, incluso el último conflicto que lo genera Rusia, que no lo genera Rusia, ahí está Estados Unidos. Bueno. Y de ahí, de hecho, de esta última guerra, es de donde viene ya esa... Pero claro, es que nos están pagando la fiesta desde hace muchos años. El presupuesto de la OTAN es muchísimo mayor a lo largo de los años, de los últimos años, o sea, porque están por ahí los presupuestos, yo no me los sé de memoria, pero es mucho más lo que ha puesto Estados Unidos que lo que han puesto los otros. Hombre, claro, yo tampoco soy ninguna defensora, porque yo soy europea y española, es decir, que a mí lo que me interesa es Europa y España, pero indudablemente dices, o sea, todos los países se han comprometido y yo no quiero ir al debate del gasto militar, no quiero ir a ninguno de esos debates. Ahora dices, yo para pertenecer a esto todos tenemos que poner un 5. ¿Y este que está aquí? No, este pone el 2. ¿Y por qué? Ah, pues porque sí. Entonces dices, bueno, ¿tú quieres estar aquí dentro? ¿Quieres formar parte de esto? Pues si quieres formar parte de esto y quieres estar, tendrás que fijar las reglas. Bueno, porque que ahora fijar las reglas. Porque sí no es porque sí, es porque tiene unos socios que se lo impiden también, en parte. Bueno, claro, sí. Bueno, pues mira, claro. El precio escucha, José Luis, pero tener el culo alquilado. Quiero decirte, ¿qué vamos a hacer? O sea, si yo quiero pertenecer a esto y para esto a mí me fijan unas normas y a mí me interesa como país estar ahí, oye... Ahora, no vayamos al debate de decir, es que ¿por qué Trump me lo tiene que imponer a mí? ¿Y por qué se lo tiene que imponer a Francia? ¿Y por qué se lo tiene que imponer a Alemania? Porque son más tontos que nosotros. Y ellos sí que se dejan fijar en sus presupuestos, llegar hasta el 5%, y nosotros somos los españoles que somos más listos. Porque a nosotros aquí no nos va a venir a atacar nada. A mí me tienes que vestir de blanco, no vas vestido de naranja.
Entonces lo que no puedes es fichar por el Madrid y decir, no, yo voy a salir vestido de naranja Pues nada, porque a mi vecina y a mi que nos ponga mamá... un 5 y luego un 10 o un 15, lo que Trump quiera. Pues lo que se estipula Claro en la que sí. Unión Europea. No somos un país soberano para tomar decisiones. Pues si formas parte de organismos internacionales, ya no. Es que cuando tú estás en un organismo... No, pero ¿qué nos parece? O sea, al margen de que está dentro, ¿qué nos parece? ¿Nos puede haber un 5, un 4, un 3, un 10? No, yo creo que la posición de España no fue muy acertada cuando Pedro Sánchez dice que no quiere comprometerse con el 5, porque los países europeos se han comprometido. Yo no creo que lo vayan a alcanzar. Ya veremos cuándo. Yo no creo que lo vaya a alcanzar ningún país. Es verdad que hasta este momento había un desequilibrio asumido por Estados Unidos, porque es verdad que aportaba más a la OTAN. Pero ahí estoy con Alberto. El problema que se genera ahora es que el enemigo está en casa. Claro. Es decir, ¿ahora qué hacemos cuando un miembro de la OTAN dice que va a invadir una isla que forma parte... No, que no creo que lo vaya a hacer. Exacto, porque creo que no hoy ya ha cambiado. Creo que no lo va a hacer, Claro, o sea, porque lo tiene mucho más fácil para llegar a acuerdos dentro de la OTAN, para poner otra base. Es una forma de negociar. Bueno, dejemos Groenlandia, que nos pilla un poco lejos, aunque es de pura actualidad, y vamos a hablar del acuerdo... ese parón, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, porque ayer el Parlamento Europeo, se lo contábamos aquí, tuvimos el día antes aquí a las principales dirigentes de las organizaciones agrarias y pensaban que esto iba a ocurrir y finalmente ha ocurrido. ¿Esto beneficia, perjudica aquí a Castilla y León? Porque claro, aquí hay un sector del campo fundamental, el PIB regional depende siempre de cómo vaya el cereal, la cosecha de cereal, pero también hay un sector que es la automoción. Claro, es que no solo hablamos de agricultura, hablamos de servicios, de tecnología, industria, etcétera. Bueno, yo espero que salga del Tribunal Superior de Justicia Europeo, pues quizás mejorando en la ley. Yo creo que es muy importante que Europa tenga una alianza comercial con Sudamérica, tanto desde el punto de vista de la agricultura como el resto de los sectores. Por supuesto, sí. Sobre todo por Trump. Pero si sobre todo por con las Trump. mismas reglas. Sí, no, pero que juguemos con las mismas reglas. Y es verdad, yo no conozco el acuerdo en profundidad, pero hay reglas. Es decir, hay reglas que dicen que si el precio de un producto baja más de un 5%, se anula ese acuerdo. Si las cabezas de ganado superan las que puedan entrar en Europa, también se anula el acuerdo. Ahí, y me vas a perdonar. No, es que el problema es que si me dejas acabar, quiero decir que yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que un acuerdo con Mercosur sería muy importante y yo creo que positivo, pero de luego juguemos con las mismas reglas, pensemos en los intereses nacionales y también en los intereses de... Mira, escribía Ana Pedrero hace poco en un artículo de opinión en ABC que titulaba Mercosur, el sacrificio del campo, y decías: no hablamos de una negociación comercial, sino una decisión que pone en jaque nuestra soberanía alimentaria. Claro. Que creo que eso es importante también destacarlo. Es que vamos a ver, comemos todos del campo. Aquí a los agricultores y a los ganaderos los tienen sometidos a inspecciones, a fitosanitarios, a productos prohibidos, a saneamiento, tal. Cosas que allí no se hacen. Y si aquí muchas veces no han sido capaces de garantizarlo, ¿va a ir alguien al Amazonas a garantizártelo? Porque te aseguro que al final terminaremos comiéndonos la ternera con el clenbuterol y ya serían, vamos, con un cereal a un precio mucho más bajo que el que producen nuestros agricultores. Si esto ya se ha visto y está pasando, de hecho, en la actualidad con los productos de Marruecos. El año pasado y hace 2 años ya se vendió en España más tomate de Marruecos que tomate nacional. ¿Por qué? Porque tienen 3 cosechas al año, porque no les obligan a ciertos pesticidas. Aquí te obligan al barbecho, te obligan a utilizar productos. Es decir, y entonces, claro, a ellos les sale mucha más producción y mucho más barata, porque todas estas normativas que hay en España para el campo y para la ganadería... Y de verdad, perdóname que no quiero copar el debate, pero precisamente para escribir esa columna estuve empapándome. Y claro, es que todo eso, aquí eso encarece mucho la producción. Sin embargo, esta gente no lo está cumpliendo. Ahora mismo ese acuerdo es absolutamente desigual. Sí, pero digo yo que Europa tiene sistemas para controlar los productos que vienen a Europa. Lo podría hacer, pero pasan fronteras, pasan hasta los límites nacionales. Es decir, no se controlan. Recuerdo el lechazo que viene de Francia, que el de aquí es de mucha mayor calidad, pero se traen muchas veces los franceses porque es más barato. O sea, yo creo que esa es una de las claves. Me llamaba la atención las declaraciones de consejeros de la Junta de Castilla y León hablando de esto, cuando ayer su partido ha votado en contra de este parón. PP y PSOE han votado en contra. PP y PSOE en Europa van de la manita. Pero es que da la casualidad que son las extremas, derechas y izquierdas, las que han sacado
adelante todo esto? ¿Más o menos? Si haces una suma de votos, más menos, una suma va por ahí. Fue impulsado por la izquierda, aunque luego la extrema derecha ha vuelto a favor. Y no es extrema izquierda, es izquierda. Que a veces es izquierda. Es izquierda. Vale, pasa nada. Entonces se plantea esto porque además el concepto de soberanía alimentaria, que me gusta un montón, viene siendo muy defendido por la izquierda durante muchos años. Y ante eso se decía, no, es que el libre mercado, es que el mercado se regula solo. No se regula solo. Esa regulación del mercado que se regula solo, lo que ha hecho es empobrecer el campo, no solamente en España, sino en muchos países, incluyendo en América. Hay que recordar que hay países de América donde tienen prohibido hacer un montón de cultivos y donde se les han quemado las semillas y pueden tener una semilla que a lo mejor les vende Monsanto. ¿Vale? Entonces, todo eso nos puede llegar aquí. Y el agricultor de Castilla y León puede ver limitado su producción, lo que produce, qué produce y a quién lo vende. Cuando lo que queremos es tener un campo diverso, un campo con alimentos saludables y en el cual los agricultores y los ganaderos también de Castilla y León puedan tomar decisiones y que las decisiones no le vengan impuestas desde fuera, creando peores productos, menos saludables y a menor precio. Y eso es lo que puede pasar con Mercosur, que como bien decía Cecilio, o decías tú, José Luis, hay sectores que se pueden ver beneficiados, pero busquemos un equilibrio. Claro. Eso yo creo que es una buena noticia, este parón, para que haya un sector sobre esencial todo en la comunidad que no se ve perjudicado. De todas maneras, hay una cosa importante, si me dejáis decir. Hay procesos electorales en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía. Y este tema es muy importante. Es un sector muy importante en estas comunidades autónomas, esencial, y que Vox, por ejemplo, capitaliza mucho ese sector de votantes. Por lo tanto, es verdad que no era el mejor momento para llegar a un acuerdo de este tipo que realmente pueda tener consecuencias sobre la agricultura de Castilla y León. Sobre todo a ver si se cristalizan esas cláusulas de salvaguarda, ¿no? Que lo que desconfían muchos agricultores. Sobre todo pasa lo que con nos tenemos que ir a publicidad, señores. Hay que escuchar a la voz del campo. Sí, claro. Yo ahí escucho a la del campo, no a los políticos. Es decir, ya ni izquierda ni derecha, el agricultor. Nos vamos a publicidad, no se pierdan. Yo os despido a vosotros ya porque me voy luego a charlar con Chema Nieto. Hoy va a ser una charla diferente, ya van a ver y les va a gustar. Cecilio, Ana, Alberto, María José, gracias como siempre. Enseguida volvemos en 5 minutos. Bueno, pues fíjense dónde me he venido hoy. He cambiado completamente de plato. Resulta que Chema Nieto ha publicado un nuevo libro, que es este que tengo en mis manos, Los años Pedridos, y me ha invitado aquí a su estudio de dibujo para hablar un poco de estas viñetas publicadas en los últimos 6 años en ABC. Qué ganas, Chema, tenía de estar aquí, en este rinconcito. Con lo solo que estoy siempre en mi mesa de dibujo, hoy tenerte es una alegría. Pues para que veas, hoy me he acercado yo aquí y no tú al plató, que alguna vez lo has hecho. Bueno, los años Pedridos, que justo coinciden, Chema, con la legislatura desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa. Bueno, concretamente el libro abarca desde octubre de 2019 hasta finales de 2025 y me he dado cuenta al hacer la selección que Pedro Sánchez se ha hecho dueño de la actualidad y como al final una antología de viñetas es un relato periodístico de estos años, pues he tenido que llevar a Pedro a la portada. A la portada, la tienes ahí en un pozo. Bueno, ahora iremos viendo. Has rescatado, a modo de resumen, 6 viñetas por cada uno de los años. Si te parece, vamos a ir cronológicamente por cada una de ellas. 2019, la tengo por aquí. Vemos aquí a unos antidisturbios de la Policía Nacional que, bueno, configuran el mapa de España. ¿Qué significa esto? Pues mira, esa viñeta la hice cuando los disturbios que hubo en Barcelona, cuando salió la sentencia del procés, que hubo detenidos, heridos, y a un policía le dieron con una adoquina en la cabeza, quedó herido grave, de hecho tuvo que retirarse del servicio, y yo le hice una viñeta de homenaje en la que los compañeros están alrededor de él socorriéndole, y el dibujo forma como un mapa de España, ¿no? Porque creo que hacer un homenaje a las fuerzas de seguridad del Estado es que siempre... Te iba a decir, tienes especial siempre cuidado, atención y mimo con las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Por qué? Pues sí, pues porque trabajan por nosotros por vocación y no siempre bien protegidos por los poderes políticos, ¿no? Entonces, además, el original de este dibujo se lo acabé regalando a Iván, al policía herido. Ajá. Y es una viñeta para mí importante y por eso empiezo el libro con ella. Vamos a ir avanzando. 2020, como no puede ser de otra forma, el año de la pandemia. Es que 2020 ¿en qué te has fijado? 2020 fue el año del confinamiento. Podría haber hecho el libro solo con 2020. Fue un año que la incertidumbre, la zozobra de la pandemia nos sacudió y ver todos esos momentos en viñetas yo creo que es interesante. Entonces he seleccionado una viñeta
que es la en la que están unas ratas dibujadas a lápiz. A medio hacer, ¿no? Por el ERTE, el expediente de regulación temporal, en vez de empleo de entintado, ¿no? Entonces, al ser un chiste que utiliza el propio recurso gráfico del dibujo, me parecía un chiste muy bonito y por eso lo he seleccionado. Bueno, muchos artes hubo en aquel año, acuérdate. Sí. Para los que no lo sepan, Chema Nieto entró en el diario ABC a ocupar un sitio muy importante dentro de las páginas de opinión, sustituyendo al Gran Mingote. 2021, le quieres hacer un homenaje también. Sí, es que ¿no? la viñeta que he seleccionado de 2021 es una cita de una viñeta de Mingote que sale cada poco tiempo en redes, en la que un abuelo le dice a su nieto, le dice el nieto, abuelo, ¿qué es mejor, ser de izquierdas o de derechas? Y el abuelo le dice, lo más importante es no ser gilipollas. Pues yo le doy una vuelta de tuerca y digo, tal como se están poniendo las cosas, lo importante es que no sea obligatorio. Fíjate, Chema, me ha venido a la memoria ahora mismo, cuando tú empezaste en ABC, que yo también estaba trabajando entonces, tu primera viñeta, la primera viñeta que él publicó, fue una especie de, como de petición al Gran Mingote, que acababa de fallecer y durante un tiempo no había quien le sustituyera hasta que llegaste tú. Y él estaba sentado en un parque, si no me recuerdo mal, leyendo el periódico, y una ratita de las tuyas se ponía en sus rodillas y le pedía permiso para poder ocupar ese hueco, ¿no? Sí, bueno, hay que ser humilde y además cuando vas detrás de un gran maestro, pues tienes que emularle y seguir su camino y hacer lo posible. Pues ahora el gran maestro es Chema Nieto. 2022, cuéntame, ¿qué significa este mamut gigante? Pues como no todo tiene que ser política y a mí me gusta también seguir las cosas sociales de la vida, en 2022 se aprobó la ley en la que obligaba a los restaurantes a meter en un tupper lo que sobraba del menú para ofrecérselo a los comensales. Entonces, bueno, pues yo lo exagero, ¿no? Que es lo que hacen las viñetas poniendo el mamut. Estaba buenísimo. Por favor, póngame lo que ha sobrado en un tupper, ¿no? Porque es un gran chiste, mamut. Es un chiste simpático. Bueno, no podía faltar 2023... llegada elecciones, llegada de Feijóo a la política nacional y sus miedos. Sí, porque es que hay que recordar que Feijóo ganó las elecciones de 2023. Se nos ha olvidado, es verdad. Pero las ganó. Lo que pasa es que no le sirvió para nada porque tuvo una mayoría insuficiente. Y 2 días antes de las elecciones yo lo había anticipado en una viñeta que resultó profética, en la que un monstruo debajo de la cama le dice, soy el monstruo de la mayoría insuficiente. Y bueno, me parece un resumen bueno de ese año, ¿no? Yo no sé si ese monstruo ahora sería Isabel Díaz Ayuso, ¿te atreverías a tanto o no? Pues no lo sé, no lo sé. Sale bastante también. Sale Ayuso también, en sí, el libro, hombre, es que da mucho juego Isabel Díaz Ayuso. Vámonos a 2024 porque, bueno, no te podías olvidar, por supuesto, de la tragedia de la Dana en Valencia. Sí, bueno, 2024 en realidad ha sido el año en el que eclosionaron pues, muchos casos de corrupción, pero el momento más importante del año fue la Dana. Y yo recuerdo que el primer día de la Dana hice una viñeta en la que un guardia civil socorre a una persona que está en un coche, una mujer, y me gustó mucho esa foto porque iba el hombre con el agua por las caderas y entonces hice otra viñeta en la que también el agua se remansa detrás de él, formando un mapa de España. Me dirás, ¿te plagias? Pues sí, al final uno tiene las imágenes que tiene, ¿no? Pero yo creo que la viñeta quedó bonita y por eso te la... Y de nuevo la Guardia Civil, Policía Nacional, como siempre, intentando... Siempre al lado de ellos. Vámonos a 2025, al año pasado. ¿Qué es este dibujo tan maravilloso, Chema? Pues mira, el libro termina con una viñeta de 2025 del 13 o el 14 de octubre, que fue justo después de que 2 activistas de Futuro Vegetal atacasen un cuadro en el Museo Naval del Descubrimiento de América. Entonces yo dibujé a las restauradoras arreglando el cuadro mientras Colón, los indígenas y la tripulación de los barcos están en el museo viendo cómo ellas arreglan el cuadro, ¿no? Sé que al personal del museo le gustó muchísimo la viñeta y de hecho el original de la viñeta estará expuesto, me han dicho, en el propio Museo Naval y es de las cosas más bonitas que me han pasado porque imagínate un tipo tan desecano como yo de Castilla y León en el Museo Naval de España. Está muy bien, Entonces me parecía que en vez de acabar con una viñeta sobre corrupción o sobre política, acabar con esto cerraba bien el libro. Bueno, Chema, libro maravilloso, lo acabas de publicar, antología de humor gráfico publicado en ABC 2019-2025. Cuéntanos, me imagino que harás un periplo ahora para presentarlo. Sí. Si alguien, algún telespectador que nos esté viendo y quiera ir a esa presentación del libro, comprarlo y que se lo firmes, ¿dónde va a ser la primera cita? En febrero iré a Madrid, en marzo a Andalucía, pero la primera presentación tiene que ser en Castilla y León, porque como en casa no se está en ningún sitio. Así que el lunes en Valladolid, en el Círculo de Recreo a las 7:30,
pues presentaré Los años pedridos. Bueno, hay más provincias, ¿eh? Espero que te vayas moviendo por todas, no solo Valladolid, ¿eh? Claro que poco sí, a poco, claro poco a que sí. poco. Bueno, pues... Me acompañan José Fernando Peláez y Montse Serrador, tertuliana de Cuestión de Prioridad. Por supuesto, la nueva delegada. Quiero terminar con una frase que, bueno, la escribe Tomás Ollas, que fue un periodista maravilloso, muy amigo de Chema Nieto, bueno, opinador y columnista de opinión del diario de Valladolid, del diario El Mundo, que dice que el personal siempre abra el periódico por la página del chiste, por la tira cómica, por la íntima y silenciosa carcajada. Que no nos falten las carcajadas, José. Eso, que no nos falte humor en estos años y en estos tiempos tan turbulentos. Chema Nieto, mucha suerte con tu libro, muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy hemos cambiado el concepto, el formato y todo, pero nos hemos comido ha merecido la sección. pena. Sí. Bueno, pues nada, así nos despedimos. Ya saben que el lunes que viene les espero aquí en Cuestión de Prioridades a las 10:30 y que descansen y disfruten y cuidadito con el frío, que viene bastante.